Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Alfil TV. Muchísimas gracias por elegirnos como cada sábado. En 30 minutos de pura política vamos a estar repasando con los expertos. En este caso ya está esperándonos el doctor Oscar González, presidente provisorio de la legislatura en nuestro living, para abordar distintos temas de la agenda política de la semana y por supuesto vamos a pasar revista sobre uno de los acontecimientos que llamó la atención, que nos mantuvo alerta, y es sin duda la salud del gobernador Juan Schiaretti, quien tuvo que someterse a una cirugía programada. Por supuesto, le vamos a pedir al doctor también que nos ayude a componer la foto de la relación entre la Casa Rosada y la provincia en un año electoral. Otros temas también vamos a abordar en lo que nos permita el tiempo que tenemos disponible. Como siempre, me va a estar acompañando para esta entrevista el señor Felipe Osman. ¿Cómo estás, Feli? ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos. ¿Cómo le va? Gracias. Bien, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, doctor, una de las preguntas obligadas es saber cómo se encuentra el gobernador Juan Schiaretti. ¿Qué novedades tienen? Muy bien. Ha tenido un postoperatorio excelente, óptimo, te diría, está en su casa. Todo hace presumir que en 10 días su actividad va a ser totalmente normal, es decir, va a haber completado la convalecencia y se va a reintegrar a la actividad de manera normal. Doctor, ¿esta situación de la salud del gobernador ha supuesto algún problema en el frente interno, teniendo en cuenta de que el peronismo cordobés está transitando un momento de renovación? ¿Cómo han observado esta situación o no? No, totalmente normal. La provincia tiene un vicegobernador, que es Manuel Calvo, que tal cual lo indica la Constitución, asume transitoriamente hasta que el gobernador se reintegre a sus funciones, y por lo demás todo sigue normalmente. El gobierno ha seguido funcionando de manera normal, todas las actividades previstas en los distintos ministerios, tanto en la capital como en el interior, han sido completamente normales. Y con respecto a las ansiedades de los dirigentes, ¿eso todavía no es problema? No, para nada, no. Yo creo que hay mucha fantasía en eso. Yo no creo que haya ansiedad, digamos, no. La verdad es que no. Doctor, si me permite, vamos a pasar de la salud del gobernador a la salud de la provincia. Usted ha sido ministro de Salud durante mucho tiempo, conoce muy bien, es médico. Me gustaría que nos ayude también, como decía Janina, a comparar la foto de la situación sanitaria de la provincia en este momento. Venimos de 3 jornadas con más de 2.500 contagios. ¿Cómo se encuentra actualmente el sistema sanitario de la provincia para soportar la presión de la pandemia? Bien, muy bien. La infraestructura sanitaria de Córdoba, que se mejoró, se incrementó y se potenció a un ritmo acelerado a partir de la aparición de la pandemia, ha demostrado fortaleza. Nunca en todo este tiempo, desde que la pandemia se inició, estuvimos ni siquiera cercanos al riesgo de una saturación o de un colapso en la capacidad de respuesta a la demanda incrementada. Y bueno, hoy tenemos algo más del 40% de las camas críticas ocupadas, lo cual da un margen enorme de capacidad de respuesta frente a aumento de la demanda. Entonces, hay que pensar que pasamos de 1.000 camas críticas a más de 3.000 camas críticas, incluyendo el sistema público y el sistema privado de salud. Así que, por supuesto, todas estas son situaciones que se siguen día a día, ¿no es cierto? La evolución de la pandemia requiere un seguimiento muy cercano y muy cuidadoso, pero de mantenerse las cosas así, en Córdoba no hay que pensar en otro tipo de medidas por ahora. Repito, siempre con un seguimiento prolijo, cuidadoso y continuo de la evolución y de los distintos indicadores epidemiológicos, que son los que deciden las medidas a tomar. En el horizonte, yo, a pesar de que es cierto, ha habido 3 días con un mayor número de casos, yo no creo que nosotros tengamos grandes sobresaltos. Doctor, tenemos ganas de preguntarle de diversas materias, pero para ir cerrando un poco con la pandemia, me parece que algo que está muy en agenda y lo que me gustaría escuchar
su opinión, es de las declaraciones de Carlos Zanini, que han sido muy resonantes durante la semana, en las que, bueno, ha dicho lo que todos sabemos que ha dicho. ¿Cómo lo ve? Yo creo que en situaciones como estas hay que ser muy prudentes en las declaraciones, porque hay una sensibilización muy importante por parte de la sociedad y con razón. Todo el mundo quisiera vacunarse rápidamente, todos, aún los que no tienen ningún factor de riesgo. Todo cordobés y todo argentino quisiera estar vacunado a esta altura del partido. No ha sido posible porque no hay vacunas. Lamentablemente, la provincia de Córdoba, a pesar de haber intentado adquirir vacunas de manera directa, hasta hoy el mercado de la industria farmacéutica ha sido reticente a negociar con los estados subnacionales y el mercado de las vacunas ha estado dirigido fundamentalmente a los gobiernos nacionales, a los estados nacionales. Sí. Entonces, en eso sí hay ansiedad, en conseguir la vacuna y en estar vacunado hay ansiedad. Entonces, toda declaración o toda actitud que salga de la prudencia, de la mesura y de la necesaria comprensión que hay que tener de este tema, genere estos revuelos y estas situaciones y esta indisposición de la sociedad. Yo creo que especialmente los funcionarios tienen que ser cuidadosos con eso. Doctor, muy cuidadosos. Cautela, entonces sería la recomendación. Cautela, prudencia, mesura. También están quienes están al acecho de cualquier frase disonante para hacer de esto todo un armado político. Un culebrón político, podemos decir. Doctor, tampoco eso es bueno, pero en realidad la responsabilidad mayor es de los funcionarios, ¿no? Es de los que gobiernan y de los que conducen. Vamos a la pausa, vamos a continuar hablando de estos temas y vamos a pasar a lo electoral en el próximo bloque. Nosotros los invitamos a seguir ahí. Bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV. Estamos conversando en este momento con el presidente provisorio de la legislatura, el doctor Oscar González. En el primer bloque hicimos un repaso sobre el excelente estado de salud del gobernador y los pronósticos que han dado los médicos que lo atienden y también sobre la situación sanitaria de la provincia. Ahora la propuesta es electoral y usted sabrá, doctor, que la semana que viene Mauricio Macri, el expresidente, vendrá a Córdoba a lanzar su libro, estas giras editoriales que entendemos quienes vamos observando la política como un lanzamiento, un acto de precalentamiento electoral. Y llama la atención que altas fuentes nacionales definen a Mauricio Macri, ese ha sido uno de los títulos de Diario Alfil de esta semana, lo definen como la continuación del cordobesismo. ¿Qué le genera a los peronistas que Macri crea que tiene derechos ya adquiridos en la provincia? La verdad que a mí me cuesta entender eso, porque el cordobesismo es una expresión, una palabra que el peronismo cordobés, de la mano del ex gobernador de la Sota, encontró o definió esta vocación de singularidad que tenemos los cordobeses. En ella está incluida la defensa de las autonomías provinciales, la defensa de los intereses de Córdoba y de los cordobeses, y bueno, eso ha sido, de alguna manera, en los 20 años de gobierno que nosotros llevamos en la provincia, ha sido uno de los rasgos fundamentales del modelo Córdoba de gestión. Defender los intereses de la provincia, no anteponer nada frente a los
necesidades de Córdoba y de los cordobeses y apoyar lo que creemos que es necesario y que corresponde apoyar y resistir medidas como en su caso el famoso decreto 125, que entendíamos iba en contra del complejo agroalimentario cordobés, que es el motor, el núcleo, el corazón de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, de nuestra economía, ¿no? Pero ignoro por qué dirigentes del partido del Gustavo expresidente Santos, Macri. en concreto, el macrismo entiende que sintetiza lo que el cordobés quiere. De hecho, es un exfuncionario de Juan Schiaretti, de José Manuel de la Sota. Va por ahí, digamos, el análisis. Es una mirada de Gustavo. Es una opinión y en política todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Y usted cree probable? Nosotros creemos que en los últimos 20 años los cordobeses han optado, decidido y elegido a nuestros gobiernos para defender esta provincia, para hacerla crecer, para satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos y de las ciudadanas de Córdoba, y por eso la gente nos ha apoyado cada vez que ha habido una elección provincial. Y somos, de alguna manera, los creadores de un modelo de gestión que es reconocido en el país y que distingue un poco a Córdoba del resto de las jurisdicciones provinciales y del Estado Nacional. Y eso no es que nos pertenezca, lo hemos creado nosotros, hemos trabajado para eso y lo hemos forjado día tras día, año tras año. Esto está fuera de discusión desde mi perspectiva. ¿Y cree probable que pueda darse una tercera vía entre el peronismo republicano de Córdoba, Juntos por el Cambio, en todo caso que quisieran poner un freno al kirchnerismo nacional? No, yo no veo esa posibilidad hoy. Creo que Juntos por el Cambio es una fuerza política. Nosotros somos otra fuerza política. A mí me parece que solo comparten el electorado, podríamos resumirlo así. Bueno, esta es otra de las características de Córdoba, ¿ves? Vos lo has puesto sobre la mesa. Los cordobeses han demostrado que tienen una madurez política suficiente para votar de una manera a nivel municipal, de otra manera a nivel provincial y de otra manera a nivel nacional. Incluso también elecciones distintas, ejecutivo o legislativo se conocen de otra manera. Y eso a nosotros no nos incomoda, nos alegra que así sea porque de alguna manera habla de la madurez política del electorado cordobés, que no tiene comportamiento de manada frente a un proceso electoral, sino que cada uno analiza y decide su voto y lo hace en función de qué se está eligiendo y en qué momento se está eligiendo. Yo creo que eso también es es un hecho distintivo de lo que es Córdoba, de lo que es esta provincia que está a la vanguardia en un montón de cosas y creo que en la política también. Doctor, si me permite, yo lo voy a llevar hacia el otro lado del dial, por decirlo de alguna manera. Referentes del Frente de Todos apuntan que esta discriminación en el reparto, en la distribución de recursos que la provincia solía sufrir a manos del kirchnerismo es cosa del pasado, se dicen respaldarse en algunos números, para decirlo. Lo ha dicho el gobernador incluso, Bien. No son los referentes del Frente de Todos. Antes que eso, lo ha dicho el gobernador Schiaretti, con toda claridad que el gobierno nacional viene cumpliendo rigurosamente los compromisos asumidos en distintas cuestiones que tienen que ver con la provincia, como la situación previsional de la caja de jubilaciones, la obra pública, etc. El gobernador lo ha dicho en más de una oportunidad. Bien. Puesto a un lado ese escollo, entonces, ¿cuál ha sido el principal problema para que se logre la unidad que en algún momento se buscó? No sé si se sigue buscando. Aún es un proceso que no está concluido. Es cierto que a veces tenemos diferencias y distintas miradas sobre algunas cuestiones que son importantes, que tampoco, no son cuestiones que están debajo de la alfombra. Cada vez que nuestros diputados nacionales
que representan de algún modo el pensamiento político de quienes gobernamos en Córdoba, en el Congreso de la Nación, han creído que deben acompañar algún proyecto, lo han hecho, pero también han marcado diferencias. Ley de biocombustibles, por ejemplo. Biocombustibles, cuestiones más institucionales como las vinculadas al Poder Judicial, a la designación del procurador, etcétera. Pero estas son cosas que siempre se han tratado y explicitado con absoluta coherencia y con mucha claridad. Son discusiones públicas donde la posición de Córdoba se ha fijado públicamente ante los medios de comunicación, en el recinto del Congreso, en los despachos de comisiones de la Cámara de Diputados. O sea que en eso estamos muy tranquilos porque creo que nosotros hemos tenido una gran coherencia frente a una serie de temas en los que hemos dicho siempre lo mismo. Doctor, nos tenemos que ir al último corte. Felipe, Así le voy es. a consultar en el siguiente sobre la ley de emergencia, que ha sido otro de los debates de esta semana. Les pido que se queden ahí, que eso termine el programa. Nos vemos. Bienvenidos al bloque final de Alfil TV. Estamos dialogando en este momento con el presidente provisorio de la legislatura, el doctor Oscar González. Si se perdieron los bloques anteriores, pueden revivir la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Doctor, le pedía su opinión sobre la ley de emergencia que comenzó a debatirse en el Congreso, por lo menos se expuso de parte de sus autores. Llamó la atención algunas declaraciones que dicen que la opinión de los gobernadores no va a ser vinculante si la situación sanitaria se complica en algunos distritos. ¿Ustedes consideran eso como un avance sobre las autonomías, teniendo en cuenta el antecedente de la ciudad de Buenos Aires? Yo te diría dos o tres cosas. Me cuesta entender por qué esta ley se discute ahora, cuando ya supuestamente debiéramos estar saliendo de la pandemia. Sí. Esto hubiera sido un buen tema para discutirlo allá por marzo del año 2020, ¿no es cierto? Sí, que en definitiva, ¿quién iba a tener la potestad para decidir sobre la situación sanitaria? No sé, me parece extemporáneo ahora. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su sospecha? No lo sé, no, lo ignoro por completo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las cuestiones de salud, la atención de la salud y la responsabilidad en materia sanitaria son facultades no delegadas por las provincias. Hay una serie de cosas que las provincias han delegado en el Estado federal. Les recuerdo que la Constitución Nacional es, en definitiva, las provincias son preexistentes al Estado Nacional. Cuando el Estado Nacional se organiza, algunas facultades son delegadas al Poder Federal, otras no. Otras las mantienen las provincias. La atención de la salud es una facultad no delegada y es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y es razonable que sea así, porque, me parece que, y lo vivimos durante la pandemia, se tomaron medidas, es cierto, era una cuestión desconocida para casi todos, entonces se tomaban medidas que, impulsadas a lo mejor por una realidad del conurbano bonaerense para todo el país. Cuando, por ejemplo, no había casos en muchos lugares del interior y había que sufrir una cuarentena sin enfermos, Sí, o casi sin enfermos. Es verdad que hoy es mucho más fácil hablar y opinar de estos temas, son medidas que se tomaron. Con el diario del lunes, como diríamos, claro, es más sencillo. Sí. Pero a mí me parece que es muy bueno, muy razonable que las provincias tengan la posibilidad de, digamos, adecuar a la realidad de cada territorio, a la realidad sanitaria de cada territorio, medidas indicativas que se tomen a nivel nacional. Y por otra parte, cuando hay una situación de catástrofe, el Poder Ejecutivo Nacional dispone de los decretos de necesidad y urgencia que tienen carácter obligatorio y que funcionan en todo el territorio nacional. En definitiva, yo no entiendo bien el motivo de por qué la discusión de esta ley ahora. Doctor, yo voy a devolver por un momento la cuestión electoral. Recién usted nos hablaba de la madurez que tiene el electorado cordobés para saber distinguir entre cuando se votan
autoridades en distintas jurisdicciones. O sea, digamos, no es una impresión mía, no, es la realidad. Es la realidad. En Córdoba, en un muchísimo mismo tiempo. proceso electoral, los cordobeses tomaron una decisión para el municipio, otra para la provincia y otra para la nación. Totalmente, totalmente. Eso es lo que yo digo, que no tienen conducta de manada los cordobeses, que cada uno, o la inmensa mayoría, decide su voto. Entiendo. Teniendo esto en cuenta, no sé si decirlo como estrategia electoral, pero tal vez como estrategia discursiva, ¿cómo hace o cómo piensa hacemos por Córdoba, para que el electorado no vote tal vez despistado por la enorme polarización que existe a nivel nacional y termine decidiéndose por una expresión tal vez a un extremo del espectro o la absoluta contraria? Lo que hemos hecho siempre, sostener la necesidad de que las decisiones que afectan a los cordobeses se tomen en Córdoba. Si nosotros vamos con una lista de Hacemos por Córdoba, nuestros candidatos se van a decidir aquí, no en Buenos Aires. Y no va a venir nadie a decir, este tiene que ser tal cosa, vamos a ser los cordobeses los que decidamos. Y el discurso y la propuesta es la misma, es la defensa de Córdoba, darle a los ciudadanos cordobeses, a las ciudadanas cordobesas, que la certeza de que por encima del interés de Córdoba y de los cordobeses no hay nada para nuestro gobierno. Y también hemos dado muestras de que nosotros no ideologizamos nada, y que cuando hay que apostar a la gobernabilidad, porque mira lo que pasa, se nos cuestionaba en el gobierno de Macri que nosotros votábamos muchas cosas de Macri, o propuestas por el gobierno de Macri. Lo hacíamos cuando estábamos convencidos de que era lo que convenía a Córdoba y al país. Y ahora desde la otra vereda dicen, votan cosas que impulsa, y sí, y también estamos en contra de otras cosas. Entonces, a los cordobeses nuestra propuesta es la de siempre, defender la autonomía de Córdoba, los intereses de Córdoba y de sus habitantes, y la certeza de que somos gente prudente, que no votamos por impulsos ideologizados y que por el contrario tomamos decisiones en función de lo que conviene a nuestra provincia. ¿Alejandra Vigo y Natalia de la Sota serán las candidatas, las cabezas de lista, como ha sonado? No lo sé, Todavía no está creo definido. que eso todavía no está definido. Sí creo que tanto Alejandra, ni qué hablar, por su trayectoria, por su trabajo en todos estos años, y Natalia por lo que significa, por lo que es la historia del peronismo que gobierna Córdoba, son dos personas que es difícil discutir una lista sin que sus nombres estén en la mesa, ¿no es cierto? Pero no hay listas hechas aún. Perfecto, doctor. Hemos llegado al final. Le agradecemos muchísimo gracias. su participación y que se hace un tiempo para dialogar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, Felipe, nosotros llegamos al final y como siempre los esperamos dentro de 7 días. Buenas noches. Buenas noches.